Quería presentar a los compañeros que van a estar conmigo hoy. A la derecha del todo tenemos a Nuria Castrosín, que es la jefa de la División de Desarrollo de Directivos, Mandos y Titulados en AENA. A su lado Eduardo Menem, que es el Sales Director en Refruiting. Y a mi derecha Carmen Montes, que es la directora de Inserta Empleo Madrid. Y bueno, yo que voy a estar moderando la mesa, que soy David Pastor, soy integrador social de formación, pero soy coordinador en Inserta Empleo Madrid con Carmen. Así que nada, daros la bienvenida, espero que la charla vaya bien, yo creo que vamos a poder disfrutarla. Y sobre todo, antes de empezar un poco con las preguntas y todo, sí que me gustaría, porque al final el título Empresas por la Igualdad es como muy impactante, pero creo que muchas veces nos olvidamos de que más allá de la organización en la que estamos detrás, somos personas. Entonces sí que me gustaría invitaros un poco a que pudierais presentaros, a hablar una pequeña línea de vuestro compromiso personal con la igualdad. Gracias por asistir a... No se escucha. Vale, tienes que acercarte. Hola, ahora mejor. Ahí. Vale, pues gracias por asistir y por estar aquí con nosotros. Pues yo a título personal, muy rápido, yo intento hacerlo de la forma más sencilla posible, que es no tener prejuicios, escuchar a todo el mundo, dar visibilidad a cualquiera. Creo que te lo tienes que acercar un poco más, Eduardo. Hola. Ahora mejor. ¿Ahora mejor? Sí. Pues no tener prejuicios, escuchar a todo el mundo, dar visibilidad a cualquier persona, ponerme en su piel y bueno, la mejor forma es que la inclusión y la igualdad no se predica, sino que se practica. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que lo podemos hacer al día a día y bueno, que lo intentamos hacer de la mejor manera posible. Si quieres, Nuria. Gracias. Bueno, pues en mi caso soy la responsable de igualdad desde hace muchos años y siempre digo que la igualdad la llevo en el ADN, porque no entiendo una sociedad que no sea justa ni un trabajo que no sea igualitario. Entonces, para mí es un placer estar en la dirección de organización y personas y sobre todo creo que he aportado mi granito de arena para que, también impulsar la igualdad en la empresa, con lo cual estoy muy satisfecha tanto de los resultados que tenemos como de todas las políticas que hemos ido desplegando y que hablaremos hoy. Genial. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que estáis aquí. Y yo cuando hablo de igualdad realmente hablo de un propósito de vida. O sea, por determinadas circunstancias, pues desde hace muchos años me he tenido que pelear por la igualdad de las personas con discapacidad, por conseguir las mismas oportunidades para mí y también eso unido al hecho de ser mujer. Pero yo creo que también lo llevo en el ADN porque vengo de una familia de mujeres mineras. Mis abuelas fueron las primeras mineras en Asturias, entonces ellas me demostraron que el género no te podía condicionar a la hora de plantearte un futuro profesional y eso es lo que yo me llevo día a día para intentar trasladarlo a las personas con las que trabajo. Perfecto. Pues os agradezco mucho esta parte, más que nada porque creo que al final cuando hablamos de empresa muchas veces como que nos encerramos un poco y nos cuesta abrir esa parte y creo que al final nos olvidamos de que todo el mundo somos personas con diferentes situaciones a nuestro alrededor o en nuestras propias experiencias de vida, como bien ha comentado Carmen, así que prefería entrar por aquí para ya poder hablar de todo lo demás, que tenemos preguntas un tanto complejas, a lo mejor incluso de responder, pero que yo creo que desde los diferentes puntos de vista, desde Refruiting, desde AENA y también desde Inserta Empleo, yo creo que vamos a poder dar una visión un poco más global e iniciativas que finalmente sí que se conectan, ¿vale? Así que si quieres, vamos a empezar por ti, Nuria, si te parece, ¿vale? Por recordaros, aunque voy a estar pendiente, son más o menos unos 3 minutos cada uno para responder, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la primera, que sería comentar un poco, pues, qué políticas o qué iniciativas internas, ¿vale?, estáis implementando actualmente para promover toda esa parte de igualdad y lo que sería la diversidad en vuestra empresa. Bueno, pues para los que no conozcáis AENA, tenemos más de 8.500 trabajadores en plantilla. Somos una empresa diversa porque estamos distribuidos en 48 aeropuertos, con lo cual imaginaros la cantidad de personas de diferentes edades, categorías, etcétera, que están trabajando con nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que hay 3 palancas, ¿no?, o 3 vías en las que hemos trabajado y que además yo creo que nos están dando los resultados y la posición en la que estamos. Por una parte, el desarrollo profesional sin sesgo de género. Nuestras convocatorias son abiertas, puede presentarse cualquier persona y, como sabéis, somos una empresa pública, con lo cual
los sistemas de acceso son igualitarios, o sea que no hay ningún tipo de sesgo ni de filtro. Y además, bueno, pues yo creo que por otra parte un pilar muy importante es la igualdad salarial. Nosotros no tenemos brecha salarial y por tanto creo que esto es importante sobre todo para las mujeres, ¿no? Que tenemos, bueno, pues la capacidad de poder, a igualdad de puesto, tener el mismo salario que cualquier hombre, ¿no? Esto es muy importante para el desarrollo personal y profesional de las mujeres. Y por último, pues tenemos unas condiciones de trabajo y unas medidas de conciliación que son muy positivas porque ayudan a la corresponsabilidad. Hemos ido trabajando durante todos estos años y bueno, yo creo que tenemos un convenio colectivo además en ese sentido bastante amplio y que facilita mucho la compatibilidad entre la vida personal y profesional. Entonces, todos estos tres pilares nos han posicionado en el momento en el que estamos. Los datos que tenemos son muy positivos y simplemente a modo de ejemplo os diré que el 60% de las mujeres están en el comité de dirección ejecutivo, tenemos un 40% de mujeres en el consejo de administración y un 45% en mandos intermedios. Tened en cuenta que tenemos un 38% de plantilla y tenemos además en AENA muchas ocupaciones que están masculinizadas. Por ejemplo, todo el servicio de extinción de incendios, bomberos, señaleros, la gente de mantenimiento son hombres en su gran mayoría. Entonces, bueno, creo que es un éxito el poder haber desplegado todo este tipo de medidas y de acciones para el momento en el que nos encontramos. Genial. Muchas gracias, Nuria, por compartirnos un poco estas iniciativas. Desde Refruiting, Eduardo, ¿qué nos podrías comentar o qué es lo que estáis haciendo actualmente? A ver, nosotros somos una empresa mucho más pequeñita, que no tiene nada que ver, una startup que empezamos hace 8 añitos, una plantilla mucho más reducida, pero sí que es cierto que desde el inicio creamos este ADN y creamos este alma que tiene Refruiting, que es que toda nuestra operativa esté operada por gente con discapacidad. Todo el picking de las cestas de fruta, la colocación del café en el cliente, incluso algún repartidor, esto con gente con discapacidad y con riesgo de exclusión social. Entonces podemos decir que cada pieza de fruta, cada café tiene una superación detrás, una historia de superación detrás, de oportunidad, y eso nos llena pues, de mucha ilusión y de mucho orgullo. A nivel de datos de género, no tenemos ninguna política estricta, pero sí que es cierto que hay más mujeres que hombres en Refruiting, no sabría el dato, pero hay más, y en comité directivo también creo que son 50-50, o sea que en esto también estamos muy a favor y intentando aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Genial, muchas gracias, Eduardo. Pues si quieres, Carmen, por compartir también actualmente desde Inserta como... Muy bien, Inserta Empleo, para que nos ubiquéis, que seguro que así no os suena mucho, pero pertenecemos a Fundación 11. Somos más de 500 personas, la gran mayoría personas con discapacidad, estamos hablando más de un 70%, pero además formamos parte del Grupo Social 11, que lleva más de 85 años trabajando en la inclusión de personas con discapacidad. Estamos hablando aproximadamente de una plantilla de más de 77.000 personas, en las que el 60% somos personas con discapacidad y un 45% mujeres. Además de compartir muchas de las políticas que nos ha comentado Nuria, me gustaría destacar algunas que yo creo que son especialmente importantes. Es cierto que nosotros tenemos la igualdad en el ADN, pero todos miramos la igualdad desde nuestra perspectiva y nosotros empezamos mirándola desde la perspectiva de la discapacidad y quizás nos estábamos olvidando de abordar la igualdad teniendo en cuenta otras variables y otras perspectivas. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Nuestras políticas de inclusión y de igualdad ponen el foco en las personas con discapacidad, pero también en otras variables que nos atraviesan como persona. O sea, las personas no somos solo personas LGTBI, no somos solo personas con discapacidad, no somos solo mujeres, sino que nos atraviesan múltiples variables y lo que estamos intentando es que nuestros equipos cada vez sean más diversos y sean un reflejo de la sociedad. Tenemos una implantación territorial, nosotros trabajamos en toda España y a veces eso que forma parte de la estrategia de la empresa es muy difícil llevarlo al día a día. Es muy difícil llevarlo a equipos pequeñitos que pueden estar en Murcia, en Asturias, en Galicia, y lo que hemos creado es una red de agentes de diversidad e igualdad que tienen el compromiso de identificar todo aquello
que se está haciendo territorialmente y que no forma parte de la estrategia para traerlo, y aquello que forma parte de la estrategia para implementarlo, asegurando que toca a todas las personas que formamos parte de la plantilla. Tenemos también algún proyecto que yo creo que es interesante, que estamos incorporando ahora para el cuidado de la salud con enfoque de género. Para cuidado de la salud, pensando, por ejemplo, en la salud mental de las personas más jóvenes, en cómo las personas más jóvenes pueden tener más dificultad a la hora de expresar emociones, de gestionarlas o de plantear un problema de salud. Y luego también tenemos un programa que es de presupuestación con enfoque de género. Es decir, nuestros presupuestos, a veces, ese ciclo de manejarlos hace que surjan desigualdades entre hombres y mujeres. Este programa lo que trata es de poner el foco en cómo se reparte ese presupuesto, cómo se trabaja, cómo se aborda en todo el ciclo y ver si hay alguna desigualdad para poderla corregir. Entonces estamos, en el momento que estamos ahora mismo, yo creo es en el de ser una organización cada vez más diversa, donde la discapacidad se entremezcla y donde las personas tenemos que estar en el centro de todas las políticas. Creo que, o sea, cogiendo un poco todo lo que habéis dicho, lo que me gusta es que estemos aquí como tan diferentes, porque lo bueno, tenemos la visión a lo mejor de una empresa con un gran número de empleados, tenemos la visión de algo que empezó como una startup, como un arranque, y luego la parte de trabajo de una entidad que al final está vinculada por y para la discapacidad, ¿no? Entonces, luego voy a intentar recuperar alguna cosa, que sí que si nos da tiempo me gustaría aprovechar y preguntaros, si os parece bien. Avisar también a las personas que estáis en el público que en la parte final va a haber una parte de dudas y preguntas si queréis, que os aconsejo que aprovechéis, si no intentaré sacarle yo provecho para sacar más partido para vosotras. Y nada, si queréis vamos a empezar ahora por Carmen y vamos al revés y luego vamos a ir cambiando, ¿vale? Entonces sí me gustaría que ya hemos hablado de qué iniciativas o qué cosas estamos implementando o que ya están implementadas, ¿vale? Entonces ahora me gusta saber ¿qué retos habéis enfrentado en la implementación de estas iniciativas vinculadas a la igualdad, ¿no? Pues qué dificultades o dentro de todos los niveles de organización, es decir, no solo desde puestos de responsabilidad, sino en lo que sería todo el terreno de toda vuestra empresa, ¿qué retos os habéis encontrado? ¿Qué dificultades, barreras o necesidades? Pues yo voy a empezar desde lo más micro, o sea, cuando piensas en tu equipo, la gente que tienes más cerca, es muy difícil aterrizar a veces las políticas de igualdad y compaginarlas con la actividad del día a día, porque tienes que tener muy presente que cada persona tiene una serie de necesidades, necesita unos determinados apoyos y tiene una vida personal que tienes que ser capaz desde tu ámbito de responsabilidad de potenciar que pueda desarrollarse en todas esas áreas. Porque la igualdad no solo es en el trabajo, es decir, las políticas de igualdad también nos tienen que llevar a esa conciliación, a esa retribución salarial, a entender que no podemos, que tenemos que tener un trabajo digno, estable y que se pueda consolidar. Y yo creo que los retos más macro muchas veces son utilizar los datos. Nosotros abordamos la igualdad sobre todo poniendo el foco en la discapacidad y a veces utilizar los datos que hay y transformarlos en políticas de inclusión que además se visibilicen fuera e impacten en las personas es muy complicado. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros trabajamos mucho para que se vea la profesionalidad y el talento de las personas con discapacidad. Lo hacemos dentro, pero si yo cuando llego aquí no me cuelgo esto, todo el mundo piensa que me tienen que atender, que yo estoy esperando para ser atendida. Cuesta verte como una profesional. Tienes que marcar muchísimo más que tú eres una persona con discapacidad profesional y que estás haciendo tu trabajo en este espacio como el resto de empresas. Entonces, eso también es difícil hacerlo dentro. Tienes que acompañar para que las personas se sientan cómodas haciendo ese trabajo. Yo creo que ese es un reto muy, muy importante. Y otro reto es el que tenemos que ser conscientes de que no nos lo sabemos todo, que tenemos que acompañarnos de aliados, que tenemos que acompañarnos de personas y de profesionales que trabajan otras diversidades para poderlas trabajar nosotros dentro. Somos un gran grupo, pero no podemos hacerlo todos solos y estamos en ese reto de sumar alianzas y de ir incorporando conocimiento a la organización. Pues Eduardo, si quieres, por seguir por orden. Nuestro reto es mucho más concreto y bajado un poco al terreno. Con estas personas en el departamento operativo se nos surgieron 3 grandes retos que aún estamos y que poco a poco hemos conseguido solventar.
que es un poco el tema de los prejuicios que podemos tener en frente de personas con discapacidad o con exclusión social, quitárnoslos, sacarnos las vendas, y poco a poco, con esfuerzo, con comunicación, pues se consigue. Punto número 2, los puestos de trabajo, adaptarlos y hacerlos más cómodos y mejores para ellos. Y en el punto número 3, yo diría un poco la sensibilización del resto del equipo, que no solo la inclusión no solo es contratar, sino que también es hacer un poco de equipo, cultura, y que todos rememos en la misma dirección y que aportemos a lo mismo. Genial. Bueno, pues en nuestro caso ha habido muchos aprendizajes y muchos retos. Así, un poco de forma resumida, el primer reto yo creo que ha sido que las mujeres creyeran que podían asumir puestos de responsabilidad. Yo llevo en AENA más de 30 años, he estado en el área de selección desde hace más de 25, y en los primeros inicios no se presentaban mujeres a los puestos ni a los puestos de estructura ni a los puestos de nada, porque es verdad que en muchos casos no existían, ¿no? O no tenían ese interés. Pero poco a poco, cuando han ido viendo que ciertas mujeres han llegado a esos puestos, que se han roto esos techos de cristal, que además han conseguido, ¿no?, conciliar su familia. O sea, yo recuerdo ahora mismo pues la directora del aeropuerto, por ejemplo, de Barcelona, que es uno de los aeropuertos más grandes de España, ha tenido 2 hijos, ha estado en la posición de dirección durante estos periodos, ¿no?, de la maternidad, y se ha asumido todo con una naturalidad que creo que ha sido muy positivo para las mujeres. Luego, por otra parte, creo, y aunque parece algo obvio, hemos tenido que adaptar el lenguaje. Nosotros teníamos un lenguaje masculino en todas nuestras comunicaciones, no existía una inclusión. Entonces, hemos hecho cursos de sensibilización, hemos hecho campañas de sensibilización y hemos trabajado durante estos últimos 4 años sobre todo en la mejora del lenguaje. Y la verdad es que es una satisfacción cuando vas viendo a través de los comunicados, ¿no?, en el administrador, que todo el mundo ya tiene mucho cuidado en utilizar un lenguaje inclusivo y se paran, ¿no?, a corregir. O sea que eso nos ha gustado especialmente. Y otro punto que también quería comentar es que yo creo que hemos roto estereotipos. Aunque lo he comentado un poco al inicio y un poco al hilo de lo que contaba Carmen, al final en muchas de nuestras ocupaciones parecía que tenían que ser bomberos. No, también tenemos mujeres que son bomberas, también tenemos técnicas de mantenimiento. Entonces, esas ocupaciones en las que siempre o históricamente han estado ocupadas por hombres, y que todavía hay pocas mujeres, obviamente, ¿no?, pero se han roto quizá esos esquemas, ¿no?, esos estereotipos de esto es femenino o esto es masculino, ¿no? Entonces yo creo que han sido retos un poco invisibles porque no hemos sido muy conscientes, pero hemos conseguido llegar hasta el momento actual de una forma de verdad con una evolución muy natural y muy del día a día. No solo una evolución muy del día a día, sino una evolución muy positiva. Y si algo me tengo que quedar es que muchas veces ha habido una cosa que has dicho tú, Eduardo, respecto a los retos. Creo que lo bueno de plantear esta pregunta es que no solo hablamos de buenas prácticas, que es lo que solemos decir de qué es lo que hacemos bien, sino nos damos cuenta de que cuando planteamos un reto, es un reto actual, que a lo mejor hemos abordado mejor o peor, pero que al final el reto te lleva a otro reto. Es inevitable que al final, cuando quieres abordar un reto, te das cuenta de que hay otra necesidad, hay otra dificultad que tienes que abordar, y al final esto se hace como un bucle donde siempre, que yo creo que es la reflexión que más podemos sacar de aquí, estás aprendiendo, que al final es la evolución. Da igual, pues por ejemplo, una que tú decías que llevas más de 30 años, da igual, sobre todo ahora por vincularlo también a la parte de jóvenes, que a lo mejor sea como tu primera oportunidad para entrar al mercado laboral, que estos retos los vas a ir abordando y que los vas a ir abordando en todo a lo largo de tu carrera profesional. O sea que genial. Ahora vamos a ir, porque para mí en esta mesa coloquio tiene que haber 2 protagonistas. Uno, y claramente sois vosotros 3, ¿vale? Pero por otra parte estáis vosotros y vosotras, que estáis en el público, y creo que hay una pregunta que es tan claro que querrán saber la respuesta. Entonces, nos gustaría saber o que nos contarais un poco, ¿vale? Si quieres empezamos por ti, Nuria, y volvemos. ¿De qué tipo de talento o qué competencias estáis buscando actualmente para reforzar vuestros equipos de trabajo? ¿Qué es lo que valoráis sobre todo de perfiles a lo mejor más jóvenes o que no tienen tanta experiencia, que acaban de salir una titulación, dentro de vuestros equipos de trabajo? Perfecto, gracias.
Pues, a ver, yo creo que estamos en un mundo cambiante, llamaban el mundo VUCA, ¿no? Muy volátil, muy incierto, ahora creo que ya se llama de otra manera, pero al final hay que adaptarse a las circunstancias, o sea, no nos queda otra, o nos montamos en el carro o al final nos quedamos fuera, ¿no? Entonces, nosotros desde AENA yo creo que sí que tenemos pues mucho interés en contactar y conocer gente que tenga primero ganas de estar en una empresa, que cuando hacemos entrevistas, y aunque parezca mentira, pues hay muchos candidatos que parece que han pasado por allí, pero bueno, pues porque se les ha ocurrido, pero lógicamente el entusiasmo, las ganas, todo eso es muy importante a la hora de entrar en una empresa. En cuanto a competencias, pues por supuesto, la flexibilidad y gestión del cambio para nosotros es una estrategia, una competencia estratégica, perdón. Por supuesto, el liderazgo. Cada vez necesitamos líderes que sepan adaptarse a estas circunstancias. O sea, el liderazgo está cambiando también en los últimos años. Y sobre todo que se trabaje en la gestión de los equipos. O sea, que la gente sepa adaptarse a equipos cada vez más multidisciplinares, que sepan trabajar en diferentes proyectos, que además eso yo creo que es enriquecedor para las empresas, porque creo que también el tener personas de diferentes áreas y que estén trabajando en un mismo proyecto es muy positivo, ¿no? Entonces, bueno, las estrategias o las competencias pueden ser muchas, pero básicamente que la gente sepa adaptarse a las nuevas necesidades, que vayan preparados, que no tengan miedo. O sea, yo creo que estas cosas al final también es un poco de arriesgar, esa resiliencia, ¿no?, de la que hablamos tanto en muchas ocasiones, ¿no?, que la gente no desfallezca en el primer obstáculo que tenga, ¿no? O sea, que es muy importante, vamos, en la vida profesional, pero también personal, ¿no?, el tener esas capacidades y sobre todo desarrollar aquellas habilidades en las que uno a lo mejor no está tan capacitado, pero que todo se aprende y que todo se puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, principalmente esas, ¿no? Flexibilidad, liderazgo y trabajo en equipo. Genial. Bueno, yo en nuestro caso lo definiría como gente que sea abierta, con la mentalidad abierta, que sea empática y que quiera generar impacto con nosotros. O sea, al final no nos fijamos tanto en la experiencia, sino en la actitud, que tenga ganas de trabajar, como decía Nuria. Y eso, que nos ayude a cambiar un poco la salud y el bienestar en las empresas acompañado de la inclusión laboral. Y eso es lo que le pedimos un poco a todos nuestros candidatos. Poca cosa más. Genial. Pues, a ver, nosotros yo creo que un requisito básico es que las personas que se acerquen para trabajar dentro del Grupo Social 11 estén dispuestas a arriesgar, a aprender, porque van a tener una responsabilidad muy grande, que es la de cambiar la vida de muchas personas. A nivel técnico tenemos muchísimos ámbitos. No pensemos solo en Inserta Empleo, que quizás sea un perfil más social, de integración social, psicología, ADE. Tenemos un ámbito muy importante de desarrollo en innovación, en accesibilidad, en tecnología. Os invito también a que conozcáis toda la parte de Ilunion, de nuestros compañeros de Ilunion, con diversas áreas, desde el sector sanitario, retail, facility services. Es decir, tenemos una gran variedad de profesiones, pero todas tienen un elemento común. Es que la persona tiene que creer en sí misma, que tiene que ser capaz de aprender y de arriesgar, que tiene que trabajar en equipo, que tiene que respetar a las personas por encima de todo, que tienen que ser capaces de tener ese sentido de pertenencia, que eso a veces ahora ya nos cuesta un poquito más, ¿no? El sentirnos formando parte de una organización. El trabajo no es solo trabajo, somos personas que generamos redes, que tenemos redes dentro y fuera del trabajo, y eso nos hace ser mucho más potentes profesionalmente. Y a la gente joven también, o a la gente más joven, yo le pediría que aproveche las oportunidades de trabajar en equipos con personas jóvenes, con personas adultas, con personas en general. Que lleguemos dispuestos a aportar, pero que también lleguemos con mucha capacidad de aprendizaje y de relacionarnos con todos los niveles y con todas las personas de la organización. Para nosotros es muy importante hacer equipo porque tenemos un propósito común
y esa es una de las, yo creo, de las competencias clave que buscamos cuando hacemos una entrevista. Ese sentido de pertenencia, esa capacidad de trabajo en equipo y esa valentía a la hora de romper moldes y de convencer a los demás que nuestro propósito también puede ser el suyo. Yo no es por nada, lo siento porque ellos no lo saben, pero yo aprovecharía cuando acabe la charla coloquio, más allá de las dudas que tengáis, yo me acercaría, por si queréis aprovechar a hablar con ellos, son puestos de responsabilidad al final los que estáis aquí y yo creo que muchas veces se nos olvida que también sois parte del proceso de cualquier persona joven en su entorno laboral. Entonces, acercar, preguntar, conocerles y si surge algún momento, alguna oportunidad, algún contacto, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Y vamos con la última pregunta, aunque voy a añadir una más, seguro ya os lo confirmo, espero que no os pille muy de traspié, pero sí me gustaría que les lanzarais un poco qué mensaje le darías o un poco qué le trasladarías a una persona joven, ¿no?, de cara a que quieran contribuir a construir pues una empresa más inclusiva o dentro de su propio entorno que se vuelva algo más inclusivo o más diverso dentro de su campo de actuación, bien sea porque están estudiando o bien sea porque se acaban de incluir en un puesto de trabajo o personas que a lo mejor ya llevan mucho tiempo en su puesto de trabajo. Si quieres, Carmen, empezamos por ti ahora. Bueno, pues yo me lo voy a llevar a mi terreno y un poco lo que me comentaban los compañeros. Yo tengo la suerte de trabajar con David, con mi compañera Alba, que está en el stand, y hoy veíamos grupos de jóvenes que se acercan a nosotros y a veces identificas que dentro de ese grupo de jóvenes hay una persona con discapacidad, pero no lo dice. No quiere decir dentro de su grupo de amigos, de clase, de compañeros, que tiene una discapacidad. Yo invito a todas las personas jóvenes a que hagamos fácil el ser diferente. Ahora mismo tenemos en la cabeza un montón de variables que nos hacen diversos, pero van a ir surgiendo más, van a ir surgiendo muchas etiquetas. Yo creo que el ámbito de la formación es un ámbito súper adecuado y súper positivo para que motivemos a la gente, para que motivemos a nuestros compañeros a identificarse como son y sin ningún tipo de miedo. Y luego en la parte profesional, a las mujeres, que rompamos los sesgos, que los tenemos nosotras mismas también, que tenemos que mirar hacia adentro y ver por qué a veces utilizamos el lenguaje que utilizamos, por qué no elegimos las profesiones que elegimos o por qué decidimos conformarnos profesionalmente con determinadas cosas. Y yo quiero dar también un mensaje para las personas que recibimos a los jóvenes. Creo que todo esto es muy fácil decírselo a la persona joven, pero cuando estás en la empresa y estamos en procesos de selección o cuando estamos en un evento como el de hoy, hagamos fácil que alguien que está buscando su primer empleo probablemente o que está buscando un futuro profesional sienta ilusión, sienta ganas y que en esos procesos de selección no seamos demasiado cañeros y perdonadme la expresión, porque a veces desmotivamos y empujamos a las personas a ir hacia caminos que no son los que quieren elegir. Entonces, tenemos que pediros mucho, pero también nosotros tenemos esa parte de responsabilidad de empujaros, de apoyaros y de conseguir que tengáis el futuro profesional que queréis. Bueno, pues yo les diría principalmente que no esperen a los jóvenes que no esperen a estar en posiciones muy elevadas de directivos o altos cargos para generar un cambio. Que el cambio se puede hacer desde en la universidad, en unas prácticas, en el primer trabajo, se puede generar cambio. Entonces, en el día a día lo hemos de hacer, en la empresa también, que no esperen a ese momento y que lo hagan desde la vida cotidiana y los primeros trabajos y donde esté. Yo diría un poco esto. Bueno, pues yo voy a hacer primero un poco una introducción porque creo que las personas jóvenes como vosotros que estáis aquí hoy, yo tengo 2 hijas ya también en edad, ¿no?, de trabajar y que pasan por entrevistas, creo que sí que tenéis mucho más claro dónde no queréis trabajar. O sea, sí que es cierto que muchas empresas, ahora hay mucha información en Internet, ¿no?, y podéis ver pues qué empresas son pues más responsables socialmente, qué empresas cuidan o no el medio ambiente, con lo cual yo creo que ahora sí que puede haber un filtro previo de en esta empresa desde luego no quiero trabajar. Y desde ese punto de vista sí que os animaría a que si os incorporáis a una empresa seáis proactivos, ¿no?, y proactivas, que primero por supuesto hay que observar, hay que ser prudente, hay que conocer los códigos, hay que conocer bien a las personas,
pero que también es cierto que desde abajo se puede aportar mucho, que se puede uno, bueno, pues crear grupos, generar desde abajo impulso, y principalmente lo que creo que no tenéis que hacer es tolerar nada que suponga un abuso o una transgresión de, bueno, pues de la seguridad personal, ¿no? Entonces hay canales de denuncia, hay procedimientos, todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores están obligados a tener un plan de igualdad y unos procedimientos establecidos, con lo cual sí que os animaría a que haya esa tolerancia cero, ¿no? O sea, que el puesto de trabajo tiene que ser un puesto seguro, donde las personas no tengan ninguna discriminación, donde estén seguras, y evidentemente eso es parte de todos, no solamente del comité o de los puestos de responsabilidad, sino parte de todos, ¿no? Entonces sí que os animaría a que si hubiera alguna de estas circunstancias, desde luego las denunciarais, porque creo que no se pueden permitir en la fecha que estamos, ¿no? Ni ninguna, quiero decir, mofa, ni ninguna situación desagradable, por muy irrisoria o triste que parezca, ¿no? Entonces, bueno, les animaría a eso. Te agradezco mucho, lo hemos hablado justo antes, te agradezco mucho que lances este mensaje, porque creo que una de las grandes barreras, sobre todo en perfiles jóvenes, es el miedo a decir estas cosas o el miedo a dar un paso adelante que creemos que nos puede llevar 10 pasos atrás o directamente que no haya más pasos. Entonces, te agradezco mucho que hagas esa invitación, porque creo que es necesaria que todos la escuchemos.